Yo los invito a buscar en sus Biblias la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, esto ya es en el Nuevo Testamento. No vamos a tener una serie en Pedro, pero el sermón de hoy es para considerar un poco cómo, a la luz del Nuevo Testamento, los autores inspirados del Nuevo Testamento podían ver hacia atrás todo aquello que el Señor nos enseñó a través de sus profetas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Toda la palabra es inspirada por Dios, es inspirada en particular por el Espíritu Santo. Y fueron 140 sermones al final, 140 sermones con los que concluimos el estudio de los profetas menores. Ahora, como tantas veces lo aclaré, ese nombre de profeta menor es un tanto desafortunado, ¿verdad? Porque no tiene que ver con la importancia del profeta o del libro, sino con la extensión. La mayoría de los libros de los profetas menores los pudimos estudiar en 8 sermones o menos, porque son pequeños, son cortos. Bueno, sin embargo, nos tomó 140 sermones, sí, porque bueno, entre los menores habían unos un tanto más extensos. Oseas, Amós, Miqueas y Zacarías. Precisamente entre esos 4 libros tenemos más de los 90 de los 140 sermones que se predicaron, porque eran un poco más extensos. Por supuesto, la meta como predicador nunca es hacer muchos sermones solo porque sí, porque eso no es demostración de profundidad, sino que cada pastor considera las necesidades particulares de la congregación. Y eso a veces pudo llevar a detenerse un poco más en alguna porción o en algún libro. Ahora bien, dado que no sabemos cuándo volveremos a escuchar acerca de uno de estos libros, es mi deseo exponer algunos temas comunes que nos ayudarán en nuestras propias lecturas, también cuando los estudiemos, pero no solamente de los profetas menores, sino de la literatura profética en general, porque lo que encontramos en los profetas mayores es sencillamente el tema de los profetas menores, pero en mayor extensión. Es lo mismo que vamos a encontrar en Isaías, en Jeremías, Ezequiel y hasta en Daniel, solamente que en mayor proporción. Yo espero que a lo largo de estos años, pues eso haya sido evidente para ustedes, que cuando hacían de nuevo una lectura, ya fuera anual o bianual, pero estaban pasando de nuevo por esos libros, ya con algunas predicaciones escuchadas, pudieran decir, ahora entiendo un poco mejor de qué va esto, puedo entender un poco mejor el mensaje que el Señor nos estaba transmitiendo por medio de este profeta. No recuerdo el contexto de esa predicación, pero sí lo que el predicador estaba haciendo alguna vez. Creo que el que tomó fue a Nahum como ejemplo, ¿verdad? Y no sé si fue que las miradas de la congregación todos se quedaron, Nahum, ¿y dónde queda ese libro, verdad? Y como diciendo, hermano, no vaya a ser que usted llegue al cielo y ni siquiera se haya leído el libro de Nahum, ¿verdad? Como dando a entender que uno tuviera un encuentro con uno de los profetas y uno ni siquiera haya pasado por esa porción. Yo creo que todo creyente sí debe hacer como meta
tener lecturas completas de la Escritura a lo largo de su vida. Porque todas las porciones, todas ellas como consejo de Dios, nos enseñan, nos reprenden, nos corrigen y nos instruyen en justicia. Y como dice aquí Pedro, particularmente estas cosas las anunció para nosotros. O sea, nosotros nos vemos como grandes receptores, favorecidos, de que toda esa revelación de que estaba en sombras, donde ellos estaban inquiriendo cuándo va a ser esto, nosotros ahora podemos decir, ya sabemos cuándo fue, y ya sabemos qué es lo que falta. Nosotros tenemos una enorme ventaja para que nosotros, que ahora sí hemos conocido este evangelio de la gracia, vivamos para el Señor aguardando la consumación de su reino. O como también Pablo escribió a los romanos en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nosotros se escribieron. Uno debería verse asombrado de ese propósito del Señor, de los siglos que tomó, ¿verdad?, para nosotros tener esa revelación completa y que ahora se diga, todo eso ahora es para usted. Para que por ellas usted crezca en la esperanza, para que tengamos esperanza y consolación. Cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿Qué expresión? Sí, hermanos, los ángeles no pueden entender como nosotros el concepto de redención. Los ángeles que el Señor guardó de caer, claramente. La expresión es como de aquel que se encorva para ver qué es lo que está pasando. Popularmente está chepeando. ¿Qué es eso? Bueno, lo que ellos anhelan mirar, usted y yo podemos decir, lo conocemos por experiencia. La redención y el evangelio de la gracia de nuestro Señor. Ahora, también tengo que decir algo, ¿verdad?, para aclarar si alguien nos visita hoy por primera vez. Esto no es lo que usualmente hacemos, y espero en parte no hacer esto con esta porción de Primera de Pedro. Yo no voy a leer esta porción para usarla como una plataforma de lanzamiento y luego irme a hablar de otras cosas y dejar a Pedro olvidado. Usualmente no hacemos eso. Pero es que este sermón viene a ser la conclusión, como les digo, después de haber pasado por los 12 profetas menores y considerando cómo el apóstol entonces dice que todos estos profetas, ¿verdad?, estuvieron inquiriendo cuándo sería que se cumplirían los sufrimientos de Cristo y estas glorias. Entonces, no va a ser una exposición exhaustiva de Primera de Pedro 1:10 al 12, pero este texto van a ser como los binoculares que nos va a permitir apreciar el panorama de los 12 profetas menores. Y donde sí vamos a estar leyendo bastante, entonces va a ser porciones de estos profetas. ¿Cuáles fueron los dos temas más prominentes? Si tuviéramos que resumirlos, serían estos. Fueron el juicio de Dios y la salvación. O tomando prestado el título de un libro, fue la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Y empecemos entonces por esto, el juicio de Dios. En estas palabras que tenemos aquí de Pedro, hay una referencia implícita al juicio y luego él mismo en su carta lo hace explícito. Volvamos al versículo 10. Él dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Salvación, gracia, ¿pero de qué? Eso es lo que uno debe preguntarse. Si somos salvos, hay que preguntarse de qué somos salvos. Precisamente del juicio. Precisamente, Pedro está escribiendo a quienes, a una iglesia gentil, pero a los que se refiere en el versículo 1 como a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta palabra que él utiliza es muy particular. Esta dispersión es la diáspora, que se usaba mucho para los judíos que vivían fuera de Jerusalén, para los que estaban en esas naciones vecinas, pero fuera de su tierra. Pero él ahora la está aplicando no solamente para los judíos creyentes, sino para los gentiles.
para que todos ellos se vean ahora como el nuevo Israel, que no están donde tienen que estar. ¿Sí? Hace eco de aquellas ocasiones en que el pueblo del Señor fue exiliado, haya sido por la invasión asiria, por la Babilonia, dos de los juicios más representativos que tenemos en las Escrituras. Es más, para que veamos esa intención de Pedro, ¿cómo es que él termina esta primera carta? Él dice que la iglesia que está en Babilonia lo saluda. ¿Han visto ustedes esa expresión? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Quién es Babilonia aquí? Bueno, hay varias opciones. La más conocida y probable es que sea Roma, pero no dice Roma, dice Babilonia. Eso es intencional, porque era como el tiempo cuando la iglesia estuvo, o diríamos nosotros que el pueblo del Señor en aquel entonces estuvo exiliado en Babilonia. Y ahora él dice, ahora esta iglesia está en Babilonia. Esto no es lo que tiene que ser. Estamos fuera de nuestra tierra. Pero aquí la iglesia les manda un saludo a los que también están lejos. Recordemos que esos exilios vinieron precisamente por el juicio de Dios. Y a la vez, el uso de Babilonia nos recuerda la esperanza de uno de los regresos más emblemáticos. Como la iglesia, perdón por lo que voy a decir, pero es que el pueblo del Señor, es que estoy sonando como presbiteriano en esa parte, perdón. Cómo ellos regresaron de Babilonia a la tierra prometida, cómo regresaron de ellos de nuevo a Jerusalén, la esperanza de que ellos los salvaría una vez más. Pero como les digo, Pedro hace bien explícito de que él tiene en mente el juicio, porque más adelante en esta carta, vean lo que dice en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Empieza por la casa de Dios. ¿Cómo tomar las palabras del apóstol? Pudiera ser que se está refiriendo a las aflicciones presentes de aquel momento, es decir, una evidencia de ese juicio de Dios que empieza por su propia casa, eran las aflicciones que ellos estaban sufriendo. Como dice un comentario bíblico, si aún los justos sufren castigos aquí, con cuánta más razón serán los impíos condenados en los juicios finales. Pero también, y es muy probable, sin excluir este sentido, de que esto se esté extendiendo al juicio cuando Cristo regrese. Y esto también está en consonancia con otros pasajes de la Escritura. Mateo 25 particularmente nos muestra a nosotros, ¿verdad?, de que el Señor separa las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y hay palabras para los dos grupos. Y empieza precisamente con las ovejas. Y entonces tenemos aquí una premisa que va de menor a mayor. Si esta es la realidad para el justo, si para usted y yo que decimos que somos del Señor, en este tiempo presente tenemos aflicción, tenemos pruebas, tenemos persecución, ¿cuánto más los que no obedecen el Evangelio? ¿Y cuánto más en aquel día? Porque en aquel día, aunque no vamos a temer la condenación en el día del juicio, con todo vamos a ser llamados a cuentas. Solamente que en ese día final habrá misericordia para nosotros, porque tendremos a Cristo como nuestro abogado, defendiendo nuestra causa. Habrá misericordia y perdón para los que son de la fe de Jesús, pero todos se presentarán ante el trono del juicio. Y esto es una constante en los libros proféticos que no debemos pasar por alto. Es más, algunos de los libros proféticos que estudiamos
exclusivamente, tratan solamente con el pueblo del Señor, ya haya sido en el reino del norte o en el reino del sur. Es decir, que usted lo lee y no encuentra una referencia al juicio del Señor con las naciones vecinas. Este principio es el que nosotros tenemos que ver que Pedro está extrapolando. El juicio comienza por la casa de Dios. El Señor sí va a juzgar a los malvados, pero también trata con los suyos, los disciplina. Y muchas veces esos castigos que fueron anunciados fueron eco de las maldiciones del pacto que leemos en Levítico y Deuteronomio. No vamos a leer esos capítulos porque son extensos, pero básicamente, ¿verdad? La fórmula es la siguiente: si no obedecieres para guardar los mandamientos de tu Dios, para ponerlos por obra, entonces y empieza una gran lista: sequía, plagas, muerte, hambruna, el exilio, muchas dificultades. Todo eso, ¿por qué? Por no servir a Dios con alegría y por no guardar sus mandamientos. En otros libros, por ejemplo en el libro de Amós, si vamos un momento al libro de Amós, nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos Daniel, Oseas, Joel, Amós. En Amós se nos da un patrón muy interesante. El libro de Amós, ¿verdad? Que fue un profeta en el norte, aunque él mismo era de Judá. Él empieza con esta fórmula: por 3 pecados y por el cuarto. 3 pecados y por el cuarto. Y va por varias naciones, ¿verdad? Dice el versículo 3, por ejemplo: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así continúa. Después de Damasco pasa por Gaza, Asdod, que son ciudades filisteas. Pasa por Edom, por Tiro, por Amón. Y si uno va viendo eso en un mapa, es como que él va haciendo una especie de espiral. Imagínese precisamente una espiral de esas de las de espantar zancudos. No voy a decir la marca, pero ¿verdad? Va haciendo esta forma. Él va denunciando a las naciones vecinas. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que precisamente ese reino de Israel podía estar pensando: sí, claro, ellos son pecadores, ellos son pecadores, ellos son pecadores. Incluso hay denuncias contra Judá. Claro, los del sur que se creen más justos que nosotros, para ellos también juicio. Capítulo 2, versículo 6, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto. Y el resto del libro, casi todo el resto del libro, es contra ellos. Es también para ustedes. Es como agarrarlos con la guardia baja, pensando que sí, todos los demás son los que tienen que escuchar. No, contra ti también. Por eso es que el pueblo del Señor necesita exponerse a la literatura profética, porque necesitamos ser amonestados. Porque los pecados por los cuales los reprendieron a ellos son para nuestra amonestación también. ¿Le sorprende a usted que en algunas iglesias se hable poco del juicio? Bueno, es porque predican poco de los profetas. Es así de sencillo. Porque exponerse a la literatura profética es exponerse a que nos hablen del juicio de Dios, y el juicio de Dios no viene sin causa, viene por causa del pecado. Y los pecados que ellos cometieron son pecados por los cuales usted y yo también podemos ser denunciados. Muchos se van a preguntar: ¿pero por qué nos castigaría Dios? Muchos están confiados, pensando que porque están en una iglesia, porque no están involucrados en pecados escandalosos y porque prosperan en los negocios de esta vida, que todo marcha bien. Por eso debemos escuchar las palabras de Amós. Vamos ahora a Amós, capítulo 6, versículo 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Ay de los reposados. ¿Qué significa esa frase? Ay de los que están confiados. Ay de los que piensan que no es contra ellos. Están tranquilos. Están tranquilos. Es en Sofonías donde también aparece una expresión similar de los que están reposados, como dando a entender como esos sedimentos que se asientan en los refrescos.
Usted lo ve que está ahí en el fondo, no se mueve, están tranquilos. Versículo 6. Ellos beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Cuáles pecados son frecuentemente denunciados en los libros proféticos? No voy a hacer una lista exhaustiva, pero usted va a encontrar la idolatría, es uno de los más predominantes, los negocios injustos a través de las balanzas adulteradas, el engaño, la injusticia al prestarse para ser testigos falsos contra los pobres, la inmoralidad sexual, los rituales externos pero no de corazón. Esto también con mucha frecuencia. Ellos ofrecían sus sacrificios, le cantaban al Señor, pero a la vez iban y servían a los dioses falsos. O le ofrecían al Señor lo que les sobraba. ¿Recuerdan Malaquías, verdad? Prometían el becerro gordo y al final llevaban el cojo, el ciego, el perniquebrado. Si Dios los castigó por todo esto, tenemos que aplicar las palabras de Pablo cuando él también toma los eventos del desierto durante el éxodo de Egipto. ¿Y qué nos dice él? 1 Corintios 16, leo para ustedes. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sí, la muerte de los codiciosos se nos narra en el Éxodo. Estas cosas sucedieron como ejemplo, pero eso que Pablo toma del Éxodo para aplicarlo para nosotros hoy, tenemos que hacer lo mismo con lo que sucedía en los tiempos de los profetas. Esas cosas que les pasaron a ellos, de que llegó un profeta, de que les habló de lo que iba a pasar y de que no atendieron, es para nosotros también, para que no seamos como ellos. Porque Pablo continúa, no fue solamente para no ser codiciosos como ellos, sino para que no seamos idólatras, ni fornicarios, ni murmuradores. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, 11. Para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Este es el último tiempo. Esto es para nosotros. Dios sigue siendo el mismo y no tolera estos pecados en medio de su pueblo. Y por eso exponernos a los libros proféticos trae la amonestación necesaria para que no andemos descuidadamente, para que no haya entre nosotros tratos injustos, para que no ignoremos el pecado en nuestros hermanos. Porque otro aspecto que podemos nosotros ignorar al ver estas denuncias es cómo en los diferentes periodos parece que los profetas se están repitiendo. Y a veces cuando usted está estudiando con más detalle, usted va a ver que algunos comentaristas a veces se tienen que preguntar, sobre todo en profetas que fueron muy cercanos entre sí, o en los casos que no se está muy seguro de la fecha de composición. ¿Esto lo escuchó este profeta de este otro o fue a la inversa? ¿Por qué? Porque parece lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no ha cambiado. Y porque el pacto que él había hecho con ellos se mantenía. Las mismas estipulaciones estaban. Pero ¿qué persistía también? Su testarudez. O deberíamos decir nuestra testarudez. Porque incluso con varios juicios temporales parecían que sus corazones duros no se quebrantaban. Nos mantenemos todavía en el libro de Amós, capítulo 4. Ahora vean, aunque Amós predicó en el norte, el hecho es que este libro fue preservado, por lo tanto, los del sur también sabían de esto. ¿Y qué les dice él? A través del profeta. Amós 4:6. Os hice estar diente limpio en todas vuestras ciudades. Si usted tiene duda de qué significa esa expresión, el resto del versículo se lo aclara. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Dientes limpios porque no tenían que comer. Dios mandó hambruna. ¿Pero qué pasó? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y ese es el patrón. Usted sigue leyendo estos versículos. Primero fue la hambruna, pero luego vino la sequía. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Y llovía sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Plagas, viento solano, oruga,
¿Qué dice al final del versículo? Nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 10, mortandad como en Egipto, muerte, invasiones. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. A diferencia de Sodoma y Gomorra, el Señor les está diciendo, pero yo tuve aún misericordia de ustedes, no los destruí por completo, como si destruí a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasa? Mas no os volvisteis a mí. Vez tras vez, y no atendían. ¿Qué les pasaba al final? Y lo único que quedaba era ya enfrentarse al Señor. Versículo 12, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Este encuentro era para juicio. Estas palabras, si alguien las toma fuera de contexto, es como, qué bonito lo que Dios está diciendo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No, era para juicio. Prepárese para lo que viene. Eso es lo que está sucediendo ahí. Ese era el propósito del Señor a través de estas amonestaciones, castigarlos para que se volvieran a Él. Por ejemplo, si vamos unas páginas atrás en el libro de Oseas, esto era la intención. Oseas 5:15, ¿qué dice? Oseas 5:15, unas páginas atrás, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ese es el propósito. Cuando el Señor trae aflicción, cuando trae prueba, cuando nos disciplina por nuestros pecados, para que sintamos ese dolor y le invoquemos a Él, como oraba también Salomón cuando el templo fue dedicado, que el hombre sienta la plaga en su corazón y busque al Señor. Pero como vemos, a través de Amós no siempre fue el caso. El Señor azotaba y como nada, terco, por eso esa expresión duro de cerviz. Animal que no aprende, que no importa cuánto palo lleve, no había manera. Nuestra respuesta tiene que ser más bien lo que leemos en Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Es volvernos al que hace la herida. Él la sanará. O también, como Él lo decía en otras partes, a través de Amós, Sofonías, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Pero casi 200 años después, llegamos a los profetas post-exilio, ¿y qué tenemos? ¿Qué leemos en Ageo? Vamos ahora unas páginas adelante y llegamos al libro de Ageo. ¿Y qué tenemos? Ageo capítulo 2, versículo 15. Esto ya es unos 200 años después. Samaria cayó aproximadamente en el año 721 antes de Cristo. Los que regresaron, y para la época de Ageo, digamos que estamos ya alrededor de el 520 antes de Cristo. 530, 540, casi 200 años después. ¿Y qué leemos? Versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, que es como una especie de hongo, y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿A qué nos suena? A Amós, ¿verdad? Plaga y no se volvieron a él. ¿Qué pensaría uno del pueblo post-exílico? Es decir, de los que regresaron de Babilonia, que estos tenían que regresar sumisos, que tenían que regresar con una actitud diferente, después de haber vivido fuera de su tierra, después de estar anhelando el día que se cumpliera la promesa del Señor, que después de 70 años regresarían del cautiverio. El Señor cumple, los trae de vuelta de Babilonia a Jerusalén.
Y uno esperaría que vinieran con esa mayor disposición, y eso les duró muy poco. Empezaron a reconstruir el templo, vinieron las primeras oposiciones y lo dejaron. ¿Y qué es lo que Ageo tiene que denunciar al inicio del libro? Cómo ellos estaban trabajando más bien para sus casas y el templo descuidado. Y ellos no estaban entendiendo porque el Señor les está diciendo, antes recogían por montones, pero ya no. El Señor estaba trayendo escasez. Eso era un castigo. Y no estaban entendiendo, no estaban meditando en su corazón, no se estaban convirtiendo a Él. Vemos cómo se repite. Qué tardos somos nosotros para aprender, cuán tercos podemos ser. Por eso, si esto fue para aquellos que escucharon todas estas palabras en un periodo de unos 200 años, ¿cuánto más nosotros, siglos después, necesitamos seguir oyéndolo? Ahora, las amonestaciones por el pecado no se limitaron a las tribus del sur y del norte. Como bien dijo Pedro, que leímos en 1 de Pedro 4, el juicio comienza por la casa de Dios, pero no se detiene ahí. No solamente contra los que deben conducirse como el pueblo de Dios, sino que también encontramos en los profetas constantemente amenazas de juicio y castigos para quienes, para las naciones vecinas. Bueno, ya vimos Amós, ¿verdad? Cómo hace un patrón, cómo empieza primero con las naciones vecinas y llega luego con Israel. Pero así sucede en varios libros también. No solamente es contra el pueblo del Señor, sino contra los pueblos paganos. Y también hay libros que son exclusivamente para los pueblos paganos. De hecho, más bien, si hay una excepción a la regla, ¿cuál es? Es el libro de Jonás. El libro de Jonás, ¿verdad? Es el que tiene más bien el caso de un profeta que sí es enviado a una de estas naciones y hay arrepentimiento. Pero esto es algo que tiene que también amonestarnos a nosotros muchos, hermanos y amigos. Muchas de las profecías que tenemos contra los pueblos vecinos, ese profeta no se presentó ahí para decirlo. O sea, eso lo anunció el profeta donde el Señor lo llamó. O sea, se habrá escuchado en alguna tribu del norte, en alguna tribu del sur, pero no lo escucharon los pueblos vecinos. Entonces alguien pudiera pensar, pero es justo eso, ¿acaso ellos escucharon este juicio de parte de Dios? Sí, porque Dios es soberano sobre los pueblos. El hecho de que ellos no hayan escuchado al profeta no los eximía delante de Dios, porque Dios es soberano sobre todos los pueblos, porque estos, en lugar de dar la gloria a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. Es aleccionador que en la ocasión que sí hubo profeta, que fue Nínive, se arrepintiera como lo hizo, ante la predicación, entre comillas, de Jonás, porque eso lo vimos, ¿verdad? Ese mensaje de Jonás, difícilmente lo podemos calificar como una predicación genuina de corazón del profeta, deseando que se arrepintieran. De aquí a 3 días Nínive será destruida. Fin. 5 palabras en hebreo. Y se arrepintieron. Y Jonás se enojó, cuando lo que tenía que ver era eso que hicieron los ninivitas, es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros. Y con mucha más razón. Cuánto más nos ha revelado el Señor, cuánto más tendríamos que estar arrepentidos por nuestra maldad y agradecidos por su misericordia. En todo caso, el conocimiento del Dios verdadero y la salvación a los gentiles era una excepción y no la regla. Entre las naciones vecinas que son acusadas, tenemos a Filistea, Tiro, Edom, Amón. Abdías también proclamó contra Edom. Habacuc está consternado por la aparente impunidad de Babilonia. Sofonías habló contra Filistea, Moab, y como les digo, hay muchos otros pueblos. Hay un caso que más bien debería resultar chocante, en especial cuando usted está leyendo la Biblia por esas primeras veces. Usted lee Jonás, ve que Nínive se arrepiente y llega a Nahum. Y a Nahum ahora tiene que decir que Nínive será destruida. Otra vez, pero un momento, ¿qué pasó? ¿Quién predicó primero? ¿Nahum o Jonás?
Usted se pone a estudiar y entiende que Jonás predicó primero. Si Nínive se arrepintió, ¿cómo es ahora que Nahum está diciendo que Nínive va a ser destruida? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que luego de aquella generación, sin más conocimiento y sin palabra del Señor, se levantó otra que no tenía temor ni conocimiento de Jehová. Y esto es una lección sobria para nosotros y nuestros hijos, porque tenemos una responsabilidad delante del Señor de contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Para qué? ¿Qué nos dice el Salmo 78? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Salmo 78, 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza. Pero niños y jóvenes, escuchen esto. La mayoría de ustedes no van a poder achacarle a Dios que no tuvieron padres temerosos que sí les contaron estas cosas. Padres imperfectos, por supuesto. Que nos equivocamos muchas veces, más de las que nos gustaría admitir. Pero niños, escuchen bien. Sus padres en amor les han hablado del Dios que los hizo, para que pongan su confianza en Él. Y en más de una ocasión en oraciones bañadas con lágrimas rogando por ustedes. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios que salva. Pero ustedes no van a poder decir que, a diferencia de aquellos pueblos, nunca escucharon de un Dios que juzga y de un Dios que salva. Porque sí lo han escuchado. Teman entonces y vengan a los pies de Cristo. ¿Y por qué sus padres? Como iglesia oramos por ustedes de este modo, porque de nuevo reconocemos que Dios es poderoso para salvar. No todo es juicio, es salvación también. Quizás uno de los pasajes más queridos por muchos en estos libros es el que tenemos en Miqueas, capítulo 7, ¿verdad? Leemos en Miqueas 7, versículos 18 y 19 lo siguiente. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Eso significa Miqueas. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Ese es el tema de este libro, el incomparable Dios que salva. ¿Qué Dios como nuestro Dios, que sepulta nuestros pecados? Y a estos que salva los reúne en un solo pueblo. Ese es un tema también que gira. Cuando usted lea que Dios reúne, que Dios junta a las naciones, eso es mensaje de salvación. Es Dios reuniendo a todos como un solo pueblo. En ocasiones se ve como reuniendo al reino que fue dividido, trayendo al norte con el sur. Pero más de una vez va más allá. No se limita a darnos el cuadro simplemente de un Israel dividido que vuelve a unirse, sino más bien de que otras naciones vienen juntamente con Israel para adorar al Señor. Eso es para nosotros, hermanos, en la salvación a los gentiles. El trato con las naciones enemigas no solo fue para condenación, sino también para redención. Vamos al libro de Sofonías, por ejemplo, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice: por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo.
Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Pero pastor, ¿no está diciendo usted que cuando lo reúnen no es solo para condenación, sino para salvación? Sí, siga leyendo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Aquí tenemos Babel siendo revertido. En Babel las lenguas fueron confundidas. Aquí, en el cumplimiento de todas las cosas que tenemos, a todos los pueblos con sus lenguas limpias, pudiendo adorar de mutuo consentimiento, como uno solo, al Señor. Ahora, yo creo que las lenguas el Señor las va a preservar y aún así nos vamos a entender. Ya vimos que Él puede hacer eso en Pentecostés. Pero en todo caso, es Él limpiando nuestros labios para que ahora sí, nuestra alabanza les sea grata. ¿Qué lenguaje que tenemos ahí? Vean que el Señor dice en el versículo 8, porque mi determinación es. Nosotros a veces tenemos el atrevimiento de hablar así. Yo estoy decidido a hacer algo. Estoy determinado y nada ni nadie me lo va a impedir. Y muchas veces un detalle que consideramos insignificante nos tumba los planes. Pero si Dios dice que está determinado a hacer algo, ¿quién lo va a detener? ¿Quién lo va a detener? Él lo hará. Él lo hará para la gloria de su justicia y lo hará también para la gloria de su misericordia. Él nos dará esos labios puros con los que podamos invocar su nombre. Y por eso los profetas constantemente nos hacen recordar los tiempos de la salvación. A veces los hechos de Dios en el pasado. El Dios que libró de Egipto es el Dios que puede seguir librándonos hoy. La salvación en tiempo pasado. El Dios que nos libró tiene poder para salvarnos ahora. Pero también tenemos ese lenguaje en tiempo presente. Hay salvación para el que le busca ahora. Buscadme y viviréis. Salvación en tiempo presente. Pero también hay salvación en tiempo futuro. Habrá vida, vida como no la hemos conocido ni conoceremos en este mundo, ya sin guerras, sin muerte, sin enfermedad y con Él en medio nuestro. Ya nos ensayarán más para la guerra, nos dice Miqueas, no más guerra. Hay lenguaje como el que teníamos en Zacarías, ¿verdad? Que nos habla de que habrá ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Este lenguaje de ancianos y niños que pueden andar por las calles es salvación, porque en aquel entonces, en tiempos de guerra, no eran muchos los que llegaban ancianos, y muchos los niños que también morían a temprana edad. Y aún nosotros, ¿verdad? Muchos pueden decir como antes, ¿verdad? Mis papás me dejaban salir y jugar en la calle, ya muchos que somos padres ni locos, ¿verdad? Se nos ocurre que anden por ahí, nos sentimos inseguros, pero un día no será más así, hermanos. Ya no habrá nada más que temer, podremos salir con confianza, porque seremos solamente nosotros y nuestro Dios, y no más maldad, no más temor a la muerte y la enfermedad. Si los actos pasados de salvación de Dios nos dan confianza que tiene poder para guardarnos hoy, las promesas que restan por cumplirse son un estímulo para perseverar en el camino de la verdad, justicia y santidad. Porque ¿qué hace Pedro? Una vez que nos habla, consideren lo que los profetas anunciaron antes. ¿Qué nos dice él? Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Por tanto, esto es, ¿verdad? Una aplicación, una conclusión a la luz de lo dicho anteriormente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está,
sed santos porque yo soy santo. ¿Lo ven? La esperanza de que venga el día cuando Cristo se manifieste nos lleva a vivir de manera diferente ahora, buscando la santidad, como hijos obedientes, batallando contra los deseos pecaminosos. Las profecías de los días finales no son solo para que digamos, qué bonito será aquel día. No, tiene consecuencias prácticas hoy. Viva entonces como aquel que espera ese día. Condúzcase como hijo obediente, en santidad, porque el que lo salvó dice, sed santos porque yo soy santo. Ha sido hermoso este recorrido, hermanos, a través de estos libros. ¿Pero qué nos dice Pedro? Volvamos al versículo 11. Que estos profetas indagaron acerca de esta salvación. Esta salvación se consuma en una persona. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas menores, como todas las escrituras, son acerca de Cristo. Y quiero concluir empezando desde Oseas hasta Malaquías, dando un pequeño destello, cómo cada uno de ellos nos habla de las glorias de Cristo. Cristo es el marido fiel del que nos habla Oseas. Oseas fue un buen marido para aquella mujer Gomer, pero Cristo es mejor. Cristo tomó a personas como nosotros, infieles, idólatras, y se desposó con nosotros. Nos tomó como su esposa. Y Él ha asegurado que al que toma como su esposa, limpiará sus labios para que nunca más salga de nosotros el nombre de los Baales. Nunca más pecaremos contra nuestro Señor, nunca más le seremos infieles. Llegará el día en que estaremos listos, bien presentados para recibir a nuestro esposo, a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el cumplimiento de la profecía de Joel. Joel, ¿verdad? Cuando nos está anunciando los días del Espíritu Santo, nos dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Pero en el Nuevo Testamento se toma ese mismo pasaje y se nos dice que el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Él es el cumplimiento de la profecía de Joel. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Si usted lo invoca hoy, tendrá salvación en Cristo. Él es el cumplimiento de la profecía de Amós. En Amós capítulo 9 se nos dice que vendrían los días en que será restaurado el tabernáculo de David y que se va a poseer el resto de Edom. Resulta que cuando viene la controversia de aquellos que estaban queriendo imponer la circuncisión en los primeros días de la iglesia, Santiago o Jacobo tiene que hacer una pausa y dice, un momento, este es el cumplimiento de lo dicho por los profetas. ¿Quién restaura el tabernáculo caído de David? Cristo. Él es el hijo de David. Él es el que se sienta para siempre en el trono de David y Él es el que viene y conquista a las naciones para salvación. Es en Él que se cumple que ya no hay más judíos y gentiles, sino un solo pueblo, todo reunido, sirviéndole a Él como único Rey y Señor. En Cristo tenemos el cumplimiento contra Edom del que nos habla Abdías, porque saben que Herodes era idumeo, es decir, de Edom. ¿Y qué fue lo que intentó Edom? Atacar a la simiente de la promesa, matar al rey, pero no lo consiguió. Y todos aquellos que son burladores como los edomitas, y aquellos que se burlaron de los sufrimientos de Cristo, y todos los que hasta el día de hoy se burlan de Cristo y de su pueblo, un día tendrán que doblegar su rodilla ante este rey. Cristo es mayor que Jonás. Y aunque mayor, Él tuvo que reprender, ¿verdad?, a los que seguían pidiendo una señal. Pero Él dijo, señal no le va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, también iba a estar en la tierra y resucitaría al tercer día.
Pero la señal de Jonás, como vimos, no era simplemente un hecho de que se refiriera a la resurrección de Cristo, sino también al hecho histórico de que la generación que escuchó aquella predicación de Jonás se va a levantar contra los muchos que, habiendo escuchado a Cristo, no se arrepintieron. No hay mayor señal. Crea en Jesús, el Cristo crucificado, que es el Cristo resucitado, y el Cristo ascendido, que también regresará. ¿Qué podemos decir de Cristo y de Miqueas? El que nació en Belén es nuestro rompedor de muros. ¿Cuál es esa expresión? Lo tenemos en Miqueas capítulo 2, de uno que rompe las paredes para abrir paso para que pase el pueblo del Señor, y Él va a la cabeza. Cristo es el autor de nuestra salvación. Esa palabra en hebreos que se utiliza es arquegos, y autor quiere decir el pionero, el que va a la cabeza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y pionero de nuestra salvación. Él es la cabeza de su iglesia. Él va al frente y ha garantizado la victoria para nosotros. Cristo también es señalado en Nahum, aunque no lo parezca. Él es el que caminó en la tempestad y reprendió a los vientos. Y Él es también quien juzgará a los malos para siempre. Él es la respuesta al dilema de Habacuc. Señor, ¿y cómo reconcilio que tú utilices a los que son más malos que nosotros? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? El justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Él es la respuesta. Este es el poder del Evangelio. El que vive por la fe en Jesús tendrá la vida. ¿Cómo sabemos que la profecía de Sofonías se va a cumplir, de que podremos ofrecer alabanza con labios puros a Jehová? Por Cristo, porque nos dice Hebreos que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Por Cristo, nosotros desde hoy podemos ofrecer alabanza que honre a nuestro Señor, y la ofreceremos por la eternidad. Cristo es el cumplimiento de Ageo. Él es más deseable que todos los tesoros de la tierra. Recuerdan quizás en una de las frases que algunos más recordaron en esa serie, cómo el Señor utilizó a Ciro, ¿verdad?, para que pusiera a su disposición todas las riquezas de ese reino para que se reconstruyera el templo. Los enemigos querían oponerse a la causa, pero el Señor movió a este rey para que no todo lo que necesiten, madera, plata, tomen todo lo que necesiten para que construyan el templo. Pero un día, nos dice Ageo, vendrá alguien más codiciable que todos los tesoros de la tierra. Vendrá el deseado de las naciones. Ese es Cristo, porque ante Él lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar nuestras coronas y arrojárselas. Nada es más valioso que Cristo. Y tiempo nos faltaría para hablar de las tantas referencias de Zacarías, pero Cristo es aquel que cabalgó sobre un pollino, hijo de asna. Él es el traspasado, el que por la fe le hemos visto, traspasado por nuestros pecados. Y es también el que veremos por segunda vez, porque la profecía no termina ahí, sino que nos dice Apocalipsis que un día le veremos, y los que le traspasaron, Cristo regresará. Él es el cumplimiento de Malaquías. A los que tememos su nombre, nos dice Malaquías, les resplandecerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Oh, qué bendito día cuando Cristo se manifieste. Estaremos brincando de alegría. Será temible para los incrédulos, pero no para nosotros, hermanos. Es el día que anhelamos, que aquel del que hablaron los profetas venga. Y es como Apocalipsis termina también diciéndonos que la iglesia clama: ven, Señor Jesús, ven pronto. La gracia anunciada es ahora la gracia cumplida en Cristo. ¿Es usted de Cristo? ¿Tiene su esperanza por completo en la gracia que Él traerá cuando se manifieste? Quiera el Señor que así sea. Que ahora usted pueda leer los profetas con lentes cristocéntricos y esperar a aquel que sufrió para garantizar la redención de su pueblo. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por todo lo que nos enseñaste en casi estos 6 años.
Bendito nuestro Señor Jesús. A Él esperamos. Ven a juzgar, pero ven también a salvar. Sálvanos, Señor. Quita nuestra mirada de las cosas temporales de esta vida y vivamos para lo eterno. Y mientras tanto, como nos recordaba el apóstol Pedro, vivamos como hijos obedientes, buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero los que son de la fe de Jesús pueden tener esta esperanza. Le veremos y estaremos con Él. Amén.